En Televisión Cristiana del Perú presentamos Reflexiones junto al Pesebre. Buen día, queridos amigos, queridos hermanos, queridos conciudadanos del cielo y de la tierra. Damos gracias a Dios porque el día de hoy estamos recordando un día especial. El día de hoy recordamos el nacimiento de Jesús. Y es por eso que pronto van a dar las 12 horas de la madrugada, la medianoche, lo que llamamos medianoche, y esta medianoche con su manto oscuro que es iluminada por las luces y cohetes multicolores, aunado al ladrido de temerosos canes, nos anuncian el recordatorio que nació el Emanuel, que es el Hijo de Dios con nosotros. Aunque lo importante para muchas familias es comer una lonja de pavo, cerdo y beber mucho champán o espumante, y por último algún vino y unas cervezas y reunirse en familia, aunque eso es para muchos muy importante, sin embargo estas fiestas navideñas traen algo más que buena comida y buena bebida. Traen la buena noticia para ti y para tu familia. Esta noticia puede transformar incluso el ADN de ti y de los que te rodean. Es por eso que vamos a utilizar las letras ADN para hacer un acróstico y para decodificar este mensaje. La primera letra es la A, y esto lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 4, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelente nombre que ellos. Y es por eso que en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la buena noticia que tenemos de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pero antes vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por el tiempo y la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú nos das. Gracias por las bendiciones pasadas, presentes y futuras. Gracias en este día que recordamos el nacimiento del Salvador del mundo, del único camino entre Dios y el hombre, que es Jesucristo hombre. Gracias en los méritos del que vive y reina por los siglos de los siglos, Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, queridos amigos, queridos hermanos, les estaba comentando que esta tarde o este día o esta noche vamos a estar celebrando la Navidad, el nacimiento de Jesús. Y es por eso que quiero utilizar, como dije anteriormente, las letras ADN. El ADN es el elemento que describe lo que es la esencia, la persona del ser humano. Es el ácido desoxirribonucleico. Y es por eso que cuando hablamos de esto estamos hablando justamente de la esencia de cada uno de nosotros. Y es por eso que usando las letras ADN vamos a hablar de la buena noticia que tenemos para ti. La A es una buena noticia anunciada. El verso 1 dice: Dios habiendo hablado muchas veces. Esta primera declaración del pasaje es muy ilustrativo, muy llamativo,
Para los escépticos que no creen en Dios, que Dios existe, Él ha hablado muchas veces. Para los que piensan que Dios es una identidad impersonal y que se despreocupa de su creación, Dios ha hablado muchas veces. Para los que buscan una respuesta a la existencia del mundo, Dios ha hablado muchas veces. Y para el gozo de los que creemos en Él, Dios ha hablado muchas veces. El hecho asombroso que Dios haya hablado muchas veces es una garantía, no solo de su existencia, sino que es una demostración de que en este mundo tiene muchos testigos que escucharon su voz. Me encanta eso que escribió el autor de los Hebreos o de Hebreos, cuando vamos a verlo de la siguiente manera. Dios habló muchas veces en el mismo seno de su divinidad. Habló del Hijo y habló al Hijo y habló al Espíritu Santo. Dios habló en el cielo. Él habló a los ángeles fieles para que ejecutaran sus órdenes. Pero también le habló a Luzbel, que después sería Satanás, y a sus demonios en su condenación eterna. Pero sobre todo, Dios habló muchas veces en la tierra, que es el estrado de sus pies, y es aquí donde ha hablado más. Y esto nos lleva a ver que esta buena noticia anunciada, dice aquí, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. La segunda parte de este verso 1 nos habla de que habló de distintas maneras. Una de las cosas que Dios hace de manera tan especial es usar distintos métodos para hablar a la humanidad, de manera que no haya falta de variedad para su revelación y no se vea como un Dios monótono, aburrido, que siempre hace lo mismo en el mismo lugar o de la misma manera. ¿Por qué cree usted que tenemos una naturaleza y un universo tan diverso en sus colores y sus funciones? Un resumen de las distintas maneras como Él ha hablado desde la creación iría así. Vea cómo los cielos cuentan la gloria de Dios. Ellos anuncian las obras de sus manos. De igual manera, Dios habló a través de una zarza ardiente. Habló a través del humo y del fuego en la montaña. Habló a Elías en voz baja y tranquila. Él habló a Isaías en una visión en el templo. Habló a Jeremías a través de la arcilla de un alfarero. Y le habló a José a través de sueños. Y también habló hasta un burro que tenía como amo a un profeta egoísta y torpe. Lo hizo también por medio de objetos como el Urín y el Tumín, así como otros símbolos, como a través de la serpiente que levantó en el desierto. Eventos naturales y muchos otros medios, Dios habló de distintas maneras. Y esto nos lleva a ver la tercera parte de este verso 1, cuando dice, habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios también habló a través de los hombres. La tercera parte de este verso 1. Ahora vamos a ver la manera que el mensaje hablado iba a ser preservado. Dios usó a hombres conocidos como los profetas a través de quienes comunicaría el mensaje tocante a la Navidad, y lo hizo en distintas maneras, pero cada uno de ellos supo del plan divino respecto al futuro Mesías. De esta manera todos ellos recibieron una porción de aquel mensaje. A través de Noé conocimos la región donde nacería el Mesías. Por Jacob supimos de la tribu de Judá, de donde vendría el Mesías. De David supimos que el Mesías sería de su linaje. De Isaías supimos que el Mesías vendría de una joven virgen, que sería Emmanuel. Y además supimos de su muerte, resurrección y futuro reino milenial con él también. Miqueas nos habla de la aldea de Belén, donde nacería el Mesías. Malaquías nos habló de Juan el Bautista y de segunda venida. Dios habló de muchas maneras a través de los profetas y cada uno de ellos le fue revelado una porción
de lo que debían decir respecto al Mesías. De modo pues que la revelación completa la haría a través de su Hijo. Esto nos lleva a ver la segunda parte. Hemos visto la buena noticia anunciada. Ahora vamos a ver la D. Es una buena noticia descubierta o revelada. La D de descubrir, de revelar. Y esto lo vemos en el verso 2 de este capítulo 1 de Hebreos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En este postrero día nos ha hablado por el Hijo. Y aquí vamos a ver que en esta nueva noticia descubierta o revelada, que ese versículo comienza hablando de la revelación completa de Dios. Si bien es cierto que él había hablado de muchas maneras, y muchas veces, ahora nos dice que la intención de haber hecho lo primero era porque llegaría el día cuando nos hablaría de una manera completa, o sea, una revelación total de él. Esto pone de manifiesto que ya no puede haber más revelación, ya no puede haber otra revelación. Cuando Cristo nació, Dios se reveló totalmente. Y por cuanto su Hijo completó su plan eterno, lo hizo heredero de todo. Queridos amigos y hermanos, no es lo mismo ser heredero de una fortuna terrenal que ser heredero de todo el mundo, tanto visible como invisible. Ese privilegio es del amado Jesucristo. Y lo bueno de eso es que nosotros somos coherederos con Él. El Padre constituyó al Hijo heredero de todo después de haber creado todo. Es por eso que tiene derecho de creación y por haber cuidado de todo, que es derecho de sustentación. Si bien es cierto que el Hijo ya era uno con el Padre, también era dueño de todo, aún antes que el mundo fuera, y por haberlo hecho es el heredero de todo, incluyendo los ángeles y la iglesia redimida que le pertenecerá para siempre. En Navidad entonces vemos esa noticia descubierta, revelada, pero en Navidad nació el que ya había creado todo, según el versículo 2, la segunda parte, cuando dice, a quien constituyó heredero de todo. Cristo no solamente vino al mundo, sino que vino a gobernar y a enseñorear en el mundo. En otras palabras, Él dijo Dios y se hizo. Tuvo que ver directamente con el Hijo. Fue a través de Cristo quien Dios asimismo hizo el universo. Y este es el mensaje de la Navidad. En Belén no solo nació un Salvador, sino que allí se nos dio a conocer que fue a través de ese bebé que Dios ya había hecho todo. Por eso es importante que nosotros entendamos que esa Navidad es la celebración, la adoración de Cristo como Señor, de Cristo como el Creador y el sustentador de todo y de todos. Y es por eso que no importa si nació en diciembre o en abril, lo importante es que celebramos al sustentador de todas las cosas, al sustentador de este mundo y al sustentador de todas las cosas visibles e invisibles. Y es por eso que en Navidad nació el que ya era Dios desde el principio. Por eso va a decir, y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, el mundo sin Dios se hace imágenes de Él, con la que quebranta el primer mandamiento que dice que no nos hagamos imagen de Dios, que no nos hagamos figuras de Dios. Y es por eso que Juan 1:14 revela que Cristo es Dios
sin medidas y sin ocultar nada, este texto nos dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aquí es donde la teología, el estudio de Dios, tiene su más completa razón de ser. El bebé que nació en Belén ya era la gloria y la imagen de Dios. Si alguna vez existió duda de que Jesús es Dios, este texto nos revela la naturaleza única que hay entre el Hijo y entre el Padre y el Hijo. Uno de los profetas que anticipadamente habló de la deidad fue Isaías. Cuando quiso hablarnos de la encarnación, anunció que su nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Y esto nos lleva a ver el tercer y último punto de las letras A de N. La A es una buena noticia anunciada. La D es una buena noticia descubierta o revelada. Y la N es una buena noticia que nace en ti y te transforma. Esto viene en el tercer verso, el cual dice, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí encontramos que esa noticia que fue anunciada y fue descubierta, esa buena noticia puede nacer en ti el día de hoy. No estoy hablando de la Navidad en sí, estoy hablando de la Navidad que puede venir a tu corazón. El mensaje de la Navidad llega a su máximo pináculo, a su cumbre, al saber que el niño que nació en Belén es quien sustenta todas las cosas con su poder. Esta parte de este texto es asombrosa. Dios no solo hizo provisión a través de su Hijo al hablarnos por medio de Él, de usarlo como el medio y quien existe en todas las cosas, sino además de quien sustenta todo lo que hasta ahora vemos y sobre todo es quien obra en cada uno de nosotros por medio del poder de la palabra y la transformación. Dios usa la palabra para crear la esplendidez del mundo que ahora vemos. Y es a través de esa palabra que lo sustenta. La palabra sustenta literalmente significa conducir. Y la ida no solamente es sustentar, sino dirigir, guiar, llevar todo hacia la meta del Creador. Entonces, cuando hablamos del ADN, de la esencia de la vida, de la cual todos nosotros estamos constituidos como seres humanos, estamos hablando de algo que nos va a sustentar a nuestra vida. Estamos hablando de Cristo, que es el sustentador, el dirigente, el guía, y es capaz de llevarnos a la meta con el Dios Padre, el Dios Creador. Y es por eso que la meta del Creador es llevar al hombre al Salvador. Esta obra se da a través de la palabra que transforma al hombre, la palabra de Dios. Creo que la mejor manera de entender eso es que el mismo autor de Hebreos dijo en el capítulo 4, verso 12, la palabra de Dios transforma. Y esto nos lleva a ver que por la obra de la purificación de nuestros pecados, en el verso 3, cuando habla de esa purificación en la última parte, la purificación de nuestros pecados por Él, por medio de sí mismo. Lo grande del mensaje, de este mensaje del nacimiento de Jesús, es que además de dar a conocer la eternidad de Cristo, del Verbo, como una especie de obra cósmica en la encarnación, su misión es encarnarse por amor al hombre y nos conduce a la más sublime adoración y admiración al que vino del cielo como bebé en el establo de Belén. De esta manera, el propósito del nacimiento de Jesús
fue de morir cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Y por ese sacrificio hizo posible que tú y yo seamos limpios de pecado. Y es por eso que ahora que podemos entrar a la presencia de Dios, tenemos acceso a Él. Y esa palabra, cuando dice la palabra por sí mismo, son una de las más significativas del texto en este verso 3, pues aluden al sacrificio personal con el que Jesús se ofrendó a sí mismo. ¿Qué debo hacer entonces para venir a Cristo? Para que esta Navidad sea una Navidad diferente en mi vida. Pues tienes que arrepentirte, tienes que cambiar de actitud. Deja de pelear contigo mismo, deja de luchar con tus fantasmas y empieza este día a venir y encontrarte con el Señor. Él está ahí, Él está siempre presente, Él nunca está callado, Él siempre nos habla de distintas maneras. Y es por eso que este día te pedimos, Señor, que vengas a nuestra vida, que esta Navidad sea diferente, como quizás nunca lo fue. Vamos a orar. Yo quiero orar por ti para que esta Navidad tú tengas la oportunidad de vivir una nueva vida con Cristo. Una Navidad donde Cristo nazca. No hablamos de un pesebre en Belén, hablamos de que nazca en tu corazón y que tú tengas una nueva vida. Oremos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, y te pedimos que tú estés hablando en cada uno de nosotros, morando, Señor, y haciendo, como dice la palabra en Juan, tabernáculo, hacer habitación en nosotros. Señor, te pedimos que sigas obrando en nuestra vida. Gracias te damos, Padre. Gracias en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano, hermana, amiga, y que tengas una feliz Navidad, pero que esta Navidad, esta celebración sea con Jesús, sea con Dios en tu vida. Que Dios te bendiga. Buen día, buenas noches.